Hola, somos Laura y Rogelio de Hablemos de Libros Podcast. Aquí descubrimos juntos las lecciones de los mejores libros de negocios y desarrollo personal. Prepárate para inspirarte y crecer con cada episodio. Bienvenidas y bienvenidos. Hoy vamos a clavarnos en unos textos que proponen algo que, a primera vista, suena casi a contradicción. Ajá. ¿Cómo ser un gran líder siendo, a la vez radicalmente honesto y profundamente humano? Sí, que parece que no se puede. Exacto. Estamos hablando de los conceptos del libro Radical Candor, de Kim Scott. Y la misión es desmenuzar esta filosofía que intenta resolver una pregunta que yo creo más de uno se ha hecho. Seguro. ¿Cómo le exijo a mi equipo que sea excelente sin convertirme en un tirano? O, por el otro lado, sin ser tan amable que al final nadie mejora. Has dado en el clavo, porque ese es el falso dilema en el que caen muchísimos líderes. O eres un jefe implacable o eres el amigo de todos. Totalmente. Y lo que proponen estas fuentes es una tercera vía, un punto de equilibrio muy específico, que se sostiene sobre dos pilares. Por un lado, que te importe la gente a nivel personal, genuinamente. Ok. Y al mismo tiempo, que te atrevas a retarla de forma directa, sin rodeos. Y para llegar a esa idea, pues los textos nos llevan por un viaje de anécdotas muy reveladoras. De esas que duelen un poquito, ¿no? Sí, de las que duelen. Desde sus errores en sus primeras startups hasta lo que aprendió en gigantes como Google y Apple. Exacto. Porque no es una teoría así en el aire. Vamos a analizar el concepto central, esto de franqueza radical, pero también, y esto me parece clave, vamos a explorar las trampas en las que caemos todos. Hablaremos de la empatía ruinosa, que es un término brutal, o la agresión odiosa. Durísimo. Y más adelante vamos a tocar un tema que, para mí, fue una revelación. La diferencia entre los rockstars y los superstars de un equipo. Es una idea que cambia por completo las reglas sobre la ambición. Sí, totalmente. Así que, si te parece, vamos a entrarle a fondo. Mena, y para entender el porqué de todo esto, yo creo que hay que empezar por el principio del problema, por el error que lo originó todo. Totalmente. Los textos nos presentan a un personaje, le llaman Bob. La autora Kim Scott era su jefa y la situación era simple. El trabajo de Bob no era bueno. O sea, era evidente. Evidente para todo el equipo, pero ella, como líder, era la que tenía que decírselo. Y en el momento clave, pues, se acobardó. Lo de siempre. Le dio una palmada en la espalda y le dijo algo como, es un buen comienzo, no te preocupes, yo te ayudo a terminarlo. Un clásico. Y las consecuencias de esa supuesta amabilidad son el corazón de todo el problema. Porque el daño fue por todos lados. Primero, para el propio Bob. ¡Claro! Ese elogio vacío fue como un permiso para que él siguiera en la mediocridad. O sea, no tenía ninguna razón para mejorar. Ninguna. Su jefa le estaba diciendo que todo estaba bien. Exacto. Y lo peor es que esta actitud le impidió a él buscar un trabajo donde sí pudiera brillar. Claro, lo mantuvo estancado en un lugar donde no encajaba. Pero a ver, ¿y el resto del equipo? El efecto ahí fue devastador. Absolutamente. Porque ellos sí veían la realidad. Ellos eran los que tenían que quedarse hasta tarde corrigiendo los errores de Bob. Y empezó a crecer el resentimiento. Y lo más peligroso, la moral del equipo se vino abajo. La gente excelente empezó a pensar, ¿para qué me esfuerzo tanto si a la jefa parece darle igual un trabajo mediocre que uno brillante? Se pierde toda la confianza en el liderazgo. Es como un virus, infecta la cultura de la excelencia. Al final, la historia de Bob termina mal, obviamente. Tuvieron que despedirlo y la autora admite que su falta de franqueza fue una de las razones por las que su empresa fracasó. ¡Qué fuerte! Este es el ejemplo perfecto de lo que ella llama empatía ruinosa. Suena fuerte el término, pero es muy preciso. De mucho. Es cuando te importa tanto no herir los sentimientos de alguien en el momento, en el corto plazo, que acabas causándole un daño muchísimo mayor a largo plazo. Es una trampa muy común, sobre todo en culturas como la nuestra, ¿no? Donde la confrontación directa a menudo se ve como falta de educación. Sí, como que no es amable. Exacto. Priorizamos la armonía superficial sobre la verdad que es incómoda. Pensamos que estamos siendo buenos, pero en realidad estamos siendo egoístas, porque lo que queremos es evitarnos a nosotros mismos la incomodidad. Totalmente de acuerdo. Entonces, si esa es la enfermedad, ¿cuál es la cura? El punto de quiebre para ella, según nos cuentan, llega en Google y de la mano de una jefa legendaria, Sheryl Sandberg. Así es.
La anécdota es buenísima. Scott acaba de hacer una presentación a los fundadores de Google, a Larry Page y Sergey Brin, y le fue muy bien. Ok, el negocio que presentaba crecía como la espuma. Al salir, Sheryl Sandberg la felicita, pero de una forma muy particular. Le dice algo como, hiciste un gran trabajo al presentar los dos lados del argumento. Eso te dio mucha credibilidad. Un elogio muy específico. Específico y sincero. Y con eso establece una base de confianza. Le está diciendo, te veo, valoro tu trabajo, estoy de tu lado. Perfecto, hasta ahí todo bien. Pero aquí es donde la cosa se pone interesante. Inmediatamente después, Sherry le dice, pero dijiste muchas veces. Ajá. Y Kim Scott, pues, como haríamos casi todos, le resta importancia. Ah, sí, es un tic que tengo, no es para tanto. Y es ahí donde Sheryl Sandberg no la deja escapar. Se da cuenta de que el mensaje no está llegando, así que sube la intensidad. Le dice, y esto es casi textual, voy a tener que ser muy, muy directa contigo para que me entiendas. ¡Wow! Eres una de las personas más inteligentes que conozco, pero decir tanto te hace sonar estúpida. Brutal. Uf, que te digan eso es para que se te caiga la cara. Pero lo que viene después es lo que lo cambia todo, ¿no? Exacto. Porque no la deja ahí, tirada y humillada. Inmediatamente después de esa crítica tan dura le ofrece una solución. La ayuda. Pero no te preocupes. Cuando quieres mejorar en algo, Google puede contratarte un coach. Te vamos a ayudar. Y ahí, en esa combinación, es donde nace la franqueza radical. Claro. Primero, le demostró que le importaba personalmente con el elogio y la oferta de ayuda. Y segundo, la retó directamente, con la crítica honesta. La intención no era herirla, era ayudarla. Era ayudarla a derribar una barrera que ella misma no veía. Justo. Ok, entonces aquí están los dos ejes que mencionabas al principio. A ver, analicémoslos un poco más porque son la clave de todo. El primero, el vertical, es importar personalmente. Ajá. Y no se trata de llevarse a todo el mundo de fiesta, sino de verlos como seres humanos integrales. La anécdota que lo ilustra es increíble, la de los cortadores de diamantes en Rusia. Es genial. Ella estaba tratando de montar una operación allá y pensaba que lo único que necesitaba era ofrecer un buen sueldo en dólares, una lógica muy... Transaccional. Sí, muy simple. Pero los trabajadores la rechazaron, no era suficiente. Y cuando les preguntó qué querían, le dijeron cosas que la dejaron helada. No me extraña. Querían un picnic con sus familias. Exacto. Querían un picnic, querían saber quiénes serían las personas que usarían las joyas que ellos tallaban, querían aprender inglés. ¡Wow! Y la pregunta más importante, querían saber si ella estaría dispuesta a sacarlos del país con sus familias si la situación política se complicaba. ¡Qué fuerte! Ahí se dio cuenta de que lo más valioso que podía ofrecerles no era el dinero, sino algo que el Estado o una gran corporación anónima no podían darles, que le importaran de verdad, construir una relación humana. Eso es importar personalmente. Ahora, el eje horizontal, retar directamente. Esta es la parte que a muchos nos cuesta más, ¿no? Definitivamente. Es atreverse a decir las cosas como son. Y para esto, el ejemplo del perro es insuperable. Es muy gráfico, sí, y memorable. Ella va paseando a su perrita, Belvedere, que es un cachorro adorable, pero completamente fuera de control. La perra se lanza hacia la calle y casi la atropellan. Ok, en ese momento, un desconocido se le acerca. Y lo primero que le dice es, veo que de verdad quiere a su perra. Fíjate que empieza igual que Sheryl Sandberg. Establece una conexión. Eso, establece una conexión, muestra que entiende sus intenciones. Establece ese me importas, justo. Inmediatamente después viene el reto directo. Pero esa perra va a morir si no le enseña a sentarse. Directo al grano. Y no se queda ahí. El hombre se agacha, mira a la perra y con una voz firme y clara le ordena, siéntate. Y la perra por primera vez se sienta. Increíble. El tipo la mira y le dice la frase que es el lema de todo el libro. No es cruel, es claro. La claridad es amabilidad. No es cruel, es claro. Me encanta. Entonces, si ese punto de equilibrio es el ideal, la franqueza radical, me imagino que es facilísimo equivocarse y caer en los extremos, ¿no? Uf, facilísimo.
¿Qué pasa cuando solo tienes uno de los dos ejes bien? Esa es la cuestión. Ahí es donde caes en las otras 3 trampas. Pensemos en el eje de retar directamente. Si retas a la gente, pero no demuestras que te importan, caes en lo que el libro llama agresión odiosa. Agresión odiosa. Básicamente, es ser un patán. Es la crítica destructiva, la humillación pública. La propia autora admite haberlo hecho. Ah, ¿sí? Sí, cuenta que una vez le envió un correo a Larry Page, el cofundador de Google, criticándolo duramente frente a todo su equipo por una decisión, sin entender todo el contexto. Ella lo llama apuñalar de frente. Qué buena imagen. Es mejor que apuñalar por la espalda, pero sigue siendo un ataque. Sí, el típico jefe que es brillantemente honesto, pero que deja un rastro de cadáveres emocionales a su paso. Vale, ese es un extremo. Y el peor de todos. El peor cuadrante es la falsedad manipuladora. Ahí es cuando ni te importa la gente ni la retas directamente. Es el peor de los dos mundos. Exacto. Es el territorio de la hipocresía, del chisme, del elogio falso para conseguir algo a cambio, la política de oficina en su máxima expresión. Y aquí hay otra historia buenísima, con Johnny Ive, el legendario diseñador de Apple, y Steve Jobs. Esta me dejó helada. Jobs le pregunta a Ive por qué no fue más directo y honesto al criticar una idea de su propio equipo. Y Ive le responde algo que suena muy noble. Porque me importa el equipo, no quiero herir sus sentimientos. Una respuesta que parece sacada del cuadrante de la empatía ruinosa, ¿verdad? Totalmente. Pero Jobs, que era un maestro en leer a la gente, le da una estocada brutal. Le dice, no, Johnny, no es que te importe el equipo. Es que eres muy vanidoso. Uf. Lo que quieres es que todo el mundo te quiera. Lo acusa de priorizar su propia popularidad sobre la excelencia del trabajo. Qué acusación tan dura, pero te obliga a mirar tus verdaderas motivaciones. Sí, te pone contra la pared. Es una reflexión muy profunda. ¿Realmente estoy siendo amable o solo tengo miedo de que no me quieran? Y con eso nos queda el último cuadrante, que es donde empezó todo, la empatía ruinosa, con la historia de Bob. ¿El origen de todo? Es ese deseo de evitar el conflicto a toda costa que, como ya vimos, genera problemas mucho más graves después. Exacto. Y lo interesante de este modelo de los 4 cuadrantes es que le pone nombre y estructura a comportamientos que todos hemos visto o, seamos honestos, hemos practicado. Claro. Pone un lenguaje a esa incomodidad que sentimos cuando un jefe es demasiado bueno. O cuando alguien es brillante pero insufrible. Nos da un mapa para navegar. Ok. Este mapa de la retroalimentación es muy claro para el día a día, ¿no? Para corregir un informe o mejorar una presentación. Pero donde se pone realmente a prueba, me imagino, es en esas conversaciones más grandes. Las que definen carreras. Exacto, las que definen la carrera de una persona. Y ahí es donde entra esta otra idea de los rockstars y los superstars, ¿cierto? Totalmente. Porque es una aplicación de la franqueza radical ya a un nivel estratégico. La autora confiesa que durante años cometió un error fundamental. Daba por hecho que todo el mundo quería lo mismo que ella. Claro. Asumía que la ambición era una línea recta y ascendente, que todos querían el siguiente ascenso, el siguiente puesto. Una visión muy de Silicon Valley, ¿no? Siempre hacia arriba y hacia adelante. Exactamente. Pero en Apple, una de sus jefas le abrió los ojos. Le explicó que cualquier equipo sano y equilibrado necesita 2 tipos de personas. A ver, por un lado están los superstars. Son la gente que está en una trayectoria de crecimiento vertical muy pronunciada. Son una fuente de cambio, de nuevas ideas. Son los que se volverían locos si tuvieran que hacer lo mismo 2 años seguidos. Son el motor de la innovación. Eso es, hay que retarlos constantemente. Pero por otro lado, y aquí está la clave, están los rockstars. Ok. Son personas que son absolutamente excepcionales en lo que hacen, de clase mundial, pero que están en una trayectoria de crecimiento más gradual, más profunda que ancha. Aman su oficio. Aman su oficio y no necesariamente quieren ser jefes o cambiar de puesto. Son la estabilidad, la excelencia consistente. El libro los llama la roca de Gibraltar del equipo. Sin ellos, todo se desmorona. Me parece una idea potentísima, porque desafía la noción tradicional de éxito. Pero, a ver, suena genial en teoría. ¿Cómo manejas a un rockstar que ve que los superstars reciben toda la atención, los ascensos, los aumentos? ¿No se genera resentimiento igualmente? Esa es la pregunta del millón y ahí es donde se necesita la franqueza radical. El error es valorar a unos por encima de los otros, o peor, tratar de convertir a un rockstar en un superstar. Claro,
El trabajo de un líder es, primero, entender qué quiere cada persona. Tener esa conversación honesta de ¿qué significa el éxito para ti en este momento de tu vida? Ajá. Un superstar necesita nuevos retos y visibilidad. Un rockstar a lo mejor necesita maestría, reconocimiento como experto o la oportunidad de ser mentor. Y el propio autora lo vivió en carne propia, ¿no? Sí, y esa es la parte que hace que la idea sea tan humana y tan real. Cuenta que cuando estaba embarazada de gemelos con un embarazo de alto riesgo, pues su vida cambió por completo. Claro, sus prioridades cambiaron. Totalmente. En ese momento no podía aceptar un puesto de CEO que le ofrecían. Necesitaba estabilidad, no un crecimiento explosivo. Ella misma se convirtió por un tiempo en una rockstar. ¡Qué interesante! Y eso le hizo entender que la ambición no es una característica fija de la personalidad, sino que, pues, fluctúa con las circunstancias de la vida. Claro. El trabajo de un líder es no imponer su propia definición de éxito, sino alinear las oportunidades con lo que cada miembro del equipo necesita y desea en ese momento. Para quienes nos escuchan, esto es un llamado a la reflexión. Piensen en sus equipos. ¿Tienen identificados a sus rockstars y a sus superstars? Y más importante, ¿los están gestionando de la misma manera? Que es un error muy común. Porque lo más probable es que necesiten cosas completamente diferentes para sentirse valorados y motivados. Es un cambio de mentalidad. Es pasar de la gestión del talento, que suena a mover piezas en un tablero de ajedrez, a la gestión del crecimiento. Me gusta eso. Que implica entender y apoyar las trayectorias individuales, sean las que sean. Entonces, haciendo un recuento de lo que hemos explorado en estas fuentes, la idea central es que la gestión eficaz y humana no es un juego de ser blando o ser duro. No para nada. Se trata de construir relaciones de confianza, de demostrar que te importa la persona, para que esas relaciones puedan soportar el peso de la verdad, de un reto directo que busca el crecimiento. Exacto. Es la franqueza radical en acción. Y además nos llevamos esa redefinición de la ambición. Sí. La idea de que un equipo de alto rendimiento no es un ejército de clones que quieren escalar la misma montaña, sino que es un ecosistema diverso donde la estabilidad de los rockstars es tan vital como el empuje de los superstars. Totalmente. Un buen líder no crea un camino único, sino que ayuda a cada persona a trazar el suyo. Todo esto me deja pensando en una última idea que mencionan los textos, casi de pasada, pero que me parece muy provocadora. A ver. Hablan de algo llamado la obligación de disentir. Y me pregunto, ¿qué pasaría si en nuestras organizaciones, en nuestras juntas, viéramos el consenso unánime no como un éxito, sino como una señal de alarma? Es un pensamiento potente. La idea de que, si todos estamos de acuerdo demasiado rápido, es probable que no estemos pensando lo suficiente. Exacto. Que nos estemos cayendo en la comodidad de la armonía. Exacto. Imaginen esto como reflexión final. Y si la próxima vez que en una reunión todo mundo asienta con la cabeza, alguien tuviera la obligación no solo de disentir, sino de construir y argumentar apasionadamente el punto de vista contrario, no por sabotear, sino como un ejercicio. Como un ejercicio, justo. Solo para ver qué nuevas verdades, qué riesgos ocultos o qué mejores ideas emergen de esa fricción controlada. Quizás esa sea la máxima expresión de la franqueza radical a nivel de equipo. Esto fue Hablemos de Libros Podcast. Te invitamos a que te suscribas y por favor compartas este episodio. Recuerda, un libro puede cambiar tu forma de pensar y un pensamiento puede transformar tu vida. Nos escuchamos la próxima semana.